Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Buenas noches, queridos amigos que nos sintonizan en esta preciosa noche. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta preciosa noche estaremos compartiendo con ustedes la hermosa palabra de nuestro Padre Celestial. Nuestro hermano pastor Isaías no se encuentra, tuvo que salir por unos motivos, pero aquí estamos nosotros para compartir, llevar las buenas nuevas de salvación. Esperemos que nuestro hermano pastor se encuentre bien donde se encuentra, que el Señor lo guarde, lo libre de todo mal ahí donde se encuentra y que sus ángeles acampen al lado de él para que él sea librándolo de todo peligro, de todo mal y que él lo use grandemente donde se encuentra para llevar las buenas nuevas de salvación. Queridos amigos, yo los invito a que abran sus Biblias en San Juan 3:16, una hermosa palabra donde podemos compartir, podemos mirar el amor tan grande de nuestro Padre Celestial para con la humanidad, para con nosotros, queridos amigos. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nuestro Padre Celestial, queridos amigos, queridos hermanos, ha mostrado el grande amor, su grande misericordia para todo el ser humano, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, para que alcance salvación de su alma. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar salvación, todo el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Pero por eso Dios ha mostrado su grande amor, su grande misericordia, que ha dado a su Hijo, para que por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, alcancemos salvación, no vayamos a perdición, sino que alcancemos la salvación de nuestra alma. Porque dice la palabra de Dios ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se encuentra la salvación de tu alma, la salvación de mi alma, querido amigo que me escuchas en esta preciosa noche. En Él está la salvación. Él es el único camino. Él es el único verdadero camino a la salvación, a la vida eterna. Y nos habla bien claramente la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial no quiere la muerte del ser humano. Si quieres, yo te invito a que me acompañes a Ezequiel. Una palabra muy hermosa, queridos amigos, que me escuchen. Ezequiel 33:11. Si quieres corroborar la santa palabra de nuestro Padre Celestial, para que mires lo que yo te estoy hablando es conforme a la palabra de Dios, no es conforme a mis propias palabras, no es conforme a lo que yo pienso, sino es conforme a la palabra de Dios. Y en Ezequiel 33:11 nos dice la palabra de Dios: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. La palabra de Dios nos habla que no quiere la muerte del ser humano. Él quiere que todo el ser humano alcance salvación, que alcance la vida eterna. Por eso el Dios ha dado su amor, ha mostrado el grande amor, que fíjense, este amor tan grande que ningún ser ha podido mostrar ese grande amor para con alguien. Mas Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, ha dado a su unigénito Hijo para que por medio de Él alcancemos salvación. Cristo Jesús es la salvación del ser humano. En Él está nuestra salvación, querido amigo. Pero es la cuestión de que tú creas a la palabra de nuestro Padre Celestial, que creas en su amado Hijo, que Él lo ha dado por amor, por resgate de tu alma, por resgate de mi alma. Él lo ha dado. Dice que la palabra de Dios bien claramente que no escatimó ni su unigénito Hijo, que lo dejó, que viniera a pagar ese precio tan grande que yo no podía pagar, que tú no puedes pagar, querido amigo que me escucha. Nadie podía pagar. Pero miren el amor de Dios, cómo se ha manifestado el amor de Dios
para todo el ser humano, para toda la humanidad. Porque lamentablemente no podíamos alcanzar salvación por nuestros propios medios, por nuestros propios caminos que nosotros nos trazáramos. No podíamos alcanzar salvación. Pero Dios, amando a la humanidad, porque somos creación suya, dice la palabra de Dios que Él nos crió a su imagen y semejanza. Pero lamentablemente dice la palabra de Dios también que nosotros, todo el ser humano se descarrió. Cada quien agarró su propio camino. Se descarrió el ser humano. No quiso obedecer a Dios. Porque Dios lo que quería es tener comunión con Dios desde la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha creado. Y cuando Él crió a Noé, perdón hermanos, a Adán, lo puso en un lugar hermoso, un lugar espléndido, muy hermoso. Y le dio todo. Dios lo puso en el mejor lugar al hombre. Pero el hombre, mírelo cómo es el ser humano. Prefirió la desobediencia, desobedecer a Dios, a que ser obediente a Dios. Por eso vino el pecado. Por eso nos apartamos, el ser humano se apartó del Padre Celestial. Pero el amor tan grande de nuestro Padre Celestial que mirando la condición del ser humano, cómo se encontraba, que no podía alcanzar salvación por sus propios medios, Él dio a su amado Hijo, a su unigénito Hijo, por amor a ti, por amor a mí, querido amigo que me escucha. La cuestión aquí es que tú creas a la palabra de Dios, creas al Evangelio, que creas a lo que nosotros te anunciamos es verdadero, que solamente en Cristo Jesús hay salvación, que solamente en Cristo Jesús está la vida eterna del ser humano. Si me puedes acompañar, querido amigo que me escuchas, a Romanos 5, del versículo 8 en adelante, que dice la palabra de Dios así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ahí fuimos comprados con esa preciosa sangre carmesí que Él derramó por amor a ti, por amor a mí, querido amigo que me escucha. Él pudo haber dejado, no pudo llevar, si Él hubiera querido, no hubiera llevado a cabo ese grande sacrificio que tenía que hacer. Pero fíjense que Él no le importó sufrir. Cuántas cosas le hicieron, cuánto lo azotaron, cuánto lo bofetearon, cuánto lo escupieron. Él tuvo que soportar todo eso, querido amigo, por amor a ti, por amor a mí. Mostrando su amor, nuestro Señor Jesucristo, dando su vida, dando su vida en ser crucificado en esa cruz. Qué terrible dolor tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo por amor a ti, por amor a mí, para que pudiéramos alcanzar salvación. Es que así, querido amigo que me escuchas, no menosprecies el Evangelio, no menosprecies a esta santa palabra. El Señor te está dando una oportunidad como me la dio a mí. Hace más de 10 años que me dio la oportunidad a mí, que me hablaron del Evangelio, me hablaron que alguien había pagado un precio tan grande por mí, que por medio de ese sacrificio yo podía alcanzar salvación. Y yo lo recibí. En esta preciosa noche el Señor te está haciendo la invitación, te está diciendo: mira, aquí estoy yo quiero darte la salvación de tu alma, quiero entrar a tu corazón, quiero darte lo mejor. Pero la cuestión aquí es que tú le cedas, que tú le abras las puertas de tu corazón para que Él venga y more contigo, para que su Santo Espíritu more en tu corazón, querido amigo que me escuches, y te guíe a toda verdad y a toda justicia. Él quiere lo mejor para el ser humano. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Él no te está diciendo que es la puerta de tu apartamento, la puerta de tu casa, sino que la puerta de tu corazón. Cuando tú escuchas esta santa palabra, el Señor es el que te está tocando la puerta de tu corazón, te está diciendo, déjame entrar, yo quiero guiarte, yo quiero darte lo mejor. Él es el único camino de salvación. Y Él nos lo dice bien claramente. En San Juan 14:6, nuestro Señor Jesucristo hablándonos, diciéndonos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por medio de nuestro Señor Jesucristo es que podemos alcanzar la salvación. Es que podemos entrar al lugar celestial. Es como nosotros podemos ir al cielo, queridos amigos que me escuchan. Porque lamentablemente solamente hay dos lugares a donde puede ir nuestra alma. ¿A dónde va a ir nuestra alma? Pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Dice la palabra de Dios que Dios nos da libre albedrío, que nosotros tomemos esa decisión a donde queremos que nuestra alma vaya. Porque así como es real el cielo, también es real el infierno, querido amigo. Es real esos dos lugares, pero nosotros tomamos la decisión. Nosotros decidimos a qué lugar queremos que vaya nuestra alma. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú lo has recibido como tu único Salvador y dador de vida, déjame decirte, querido amigo que me escuchas, que el día que tú mueras, tú vas a ir con nuestro Señor Jesucristo. Pero si no es así, lamentablemente, tu alma va a ir directamente a la perdición. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12, dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus caminos son caminos de perdición. ¿Por qué? Porque solamente hay un camino. Y ese camino se llama Cristo Jesús. Él es el único camino a la salvación. Y Él quiere que nosotros estemos en Él, que andemos por ese buen camino, que ese camino nos va a llevar al lugar celestial, a ese lugar tan hermoso, queridos amigos. El ser humano se puede trazar 1000 caminos, pero de todos estos 1000 caminos, ninguno de esos que Él se trace lo va a poder llevar a una vida eterna. No va a poder alcanzar salvación por esos caminos que el ser humano se trace, por esos caminos que él decida tomar. ¿Por qué? Porque no es el camino correcto. El camino correcto se llama Cristo Jesús. Él es el único camino de salvación. Él es el único camino que te va a llevar a donde está el Padre Celestial. Porque es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios en San Juan 3:17. Que Dios, porque dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Que sea salvo el mundo, todo el ser humano que se encuentra aquí, sea salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino con un solo propósito, a dar salvación, a dar vida eterna a este mundo. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo. A dar vida eterna, no a condenar el mundo, queridos amigos. No vino a dar condenación, vino a dar vida y vida en abundancia, vida eterna. Porque es lo que nos dice la palabra de Dios, que reinaremos con Él, que estaremos allá con Él. Y yo lo creo porque creo a esta palabra. Creo lo que me dice mi Padre Celestial que está en los cielos. ¿Con qué propósito Él mandó a su amado Hijo? ¿Cuál fue el propósito de Dios en mandar su Hijo? Para que el ser humano alcance salvación, a salvar a lo que ya se había perdido. Si me puedes acompañar, querido amigo que me escuchas, en San Mateo 7:13 dice la palabra de Dios así: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecho es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué nos habla aquí la palabra de Dios? Nos habla bien claramente de dos puertas, de dos caminos, y nos dice la palabra de Dios
que por la puerta ancha son muchos los que están entrando. Pero ¿a dónde te lleva esa puerta ancha, querido amigo que me escuchas? ¿A qué lugar vas a estar cuando tú pasas esa puerta ancha? Te lleva a la perdición. Y nos dice bien claro la palabra de Dios que son muchos los que están entrando por esa puerta. ¿Por qué son muchos los que están entrando? Porque no quieren hacer caso a la palabra de Dios. Ignoran a lo que es la palabra de Dios. No creen que hay salvación, que hay vida eterna en Cristo Jesús. Y esas almas están entrando ahí. Son muchas, dice la palabra de Dios, que son muchos son los que están entrando por esa puerta ancha. La cuestión es, ¿a dónde los está llevando? ¿A dónde están yendo a dar cuando entran por esa puerta ancha, querido amigo que me escuchas? Están llegando a un lugar de condenación, de tormento. Que dice la palabra de Dios que el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Y son pocos, dice la palabra de Dios, que son pocos los que están entrando por la puerta estrecha. Porque son pocos los que están tomando la decisión de caminar con Cristo en su corazón, de ser obedientes a la palabra de Dios. Son pocos los que están tomando el mejor camino, entrando por la puerta estrecha, que es Cristo Jesús, queridos amigos que me escuchan. Entrar por la puerta estrecha. Dice la palabra de Dios que entremos, que nos esforcemos a entrar por ahí, pero a donde nos va a llevar es a lo mejor, queridos amigos, es a lo mejor. Querido amigo que tú me estás escuchando en esta preciosa noche, el Señor te está hablando, que te esfuerces a entrar por la puerta estrecha, camines por el mejor camino, el camino de salvación. Ese camino se llama Cristo Jesús, el camino de salvación. Él quiere darte la vida eterna, quiere darte la salvación de tu alma. Porque dice la palabra de Dios en Efesios 2:12, dice la palabra de Dios que antes estábamos sin Cristo, sin salvación, no teníamos salvación, no podíamos alcanzar salvación, que estábamos completamente perdidos, queridos amigos que me escuchas. No había salvación para nosotros. Pero gracias a Dios que dio a su amado Hijo. Puedes acompañarme a Efesios 2, querido amigo que me escuchas, para que corrobores lo que yo te estoy hablando. Dice la palabra de Dios así en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así está el ser humano. Así se encuentra el ser humano. Sin esperanza, sin Dios en esta tierra. Cuando él anda en sus propios deleites de la carne, en sus propios deleites de su corazón. Así me encontraba yo, querido amigo, hasta que Cristo llegó a mi vida. Porque Él es el que llega a nuestra vida. Nosotros no vamos a Él, Él es el que viene y nos habla. Él es el que viene a decirnos, mira, aquí estoy yo para darte vida eterna, darte salvación. Todo el ser humano que no tiene a Cristo en su corazón se encuentra divagando, como nos dice la palabra de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Se encuentra así el ser humano. Pero no es porque Dios lo quiera así. No es porque Dios lo quiera así. Porque el Evangelio se está siendo predicado. El Evangelio se está anunciando por donde quiera, queridos amigos. Las buenas nuevas de salvación están llegando a todas partes del mundo. Donde quiera se está llevando el consejo de la palabra de Dios. Porque el Señor quiere alcanzar, quiere resgatar al ser humano. Quiere lo mejor para él. El Evangelio tú puedes mirar, se predica en la televisión, se predica en la radio, en las calles, se está llevando el consejo de la palabra. El Señor en su grande amor y en su grande misericordia está poniendo a sus siervos, a sus hijos, para que anuncien las buenas nuevas de salvación. Pero la cuestión es que el ser humano debe de creer a la palabra de Dios. Debe de creer en nuestro Señor Jesucristo.
que Él es la salvación para su alma. Por eso, yo como te digo, le he puesto esta enseñanza, el grande amor de Dios para el ser humano. El grande amor para el ser humano. Como te leímos en Ezequiel, que Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se vuelva de sus malos caminos, que reconozca que está mal, que reconozca que si sigue en esos caminos no lo van a llevar a ningún lado bueno. Por eso el Señor nos habla bien claro y nos dice bien claramente: volveos, volveos de tus malos caminos, vuélvete, no vayas a ese lugar de perdición, no vayas a ese lugar de condenación, vuélvete, aquí estoy yo soy el mejor camino, te está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el único camino a la salvación, a la vida eterna. Vuélvete de tus malos caminos y ven a Cristo Jesús. Recíbelo como tu único Salvador y dador de vida, querido amigo que me escucha. Toma la mejor decisión de tu vida, porque es lo que puede hacer el ser humano. La mejor decisión que puede tomar el ser humano de su vida es recibir a Cristo en su corazón y recibirlo como su único Salvador y dador de vida, querido amigo. Es la mejor decisión. Yo así lo creo. Así lo creo. Que la mejor decisión del ser humano que puede tomar en su vida es recibir a Cristo en su corazón. Porque el Señor Jesucristo lo va a llevar a la vida eterna. Le va a dar la salvación de su alma. Querido amigo, no lo pienses mucho. No dejes para otro día lo que puedes hacer hoy. El Señor te está hablando. Él está diciéndote: aquí estoy yo. Es como aquel carcelero, cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel y Dios abrió las puertas de la cárcel. Aquel carcelero lo que pensó en quitarse la vida, porque pensaba que se habían jugado todos los presos. Pero el apóstol Pablo ahí estaba. Y cuando miró que aquel carcelero iba a tomar una mala decisión, aquel hombre le gritó, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La cuestión es que tú creas. El apóstol Pablo le dijo bien claramente al carcelero: cree. Y para corroborar, quiero que me acompañes a Hechos. Bendita palabra de nuestro Padre Celestial, querido amigo que me escuchas en esta mañana. No hay mejor hermosa palabra que la palabra de Dios. La palabra de Dios se me acompaña a Hechos 16:31. Ahí podemos mirar. Te voy a empezar a leer desde el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies del apóstol Pablo y de Silas, y acordándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le respondió. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La cuestión es aquí que tú creas a la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No nomás tú, querido amigo, querida amiga, sino toda tu casa, toda tu parentela tiene la promesa de alcanzar salvación. Pero debe de empezar por uno. Debe de empezar por alguien en casa. Ahí se empieza a manifestar Dios. Ahí empieza a trabajar nuestro Padre Celestial.
Y no nomás tú vas a alcanzar salvación. Dice la palabra de Dios que el carcelero no nomás iba a ser salvo, él, sino que toda su casa. Dice, él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, todos creyeron en ese mismo instante. Creyeron a lo que el apóstol Pablo les había dicho. El Señor te está hablando en esta preciosa noche. Él te está diciendo, cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Entrará la salvación a tu hogar. Pero cree a mi palabra, cree a lo que yo te estoy diciendo. Hay salvación, hay vida eterna. Lamentablemente el enemigo ha venido a engañar al ser humano. Ha venido a hacerle creer al ser humano que el día que él muere, ahí se termina todo, que ya ahí terminó todo. Pero lamentablemente no es así, querido amigo. Lamentablemente no es así. No se termina aquí. Aquí apenas nosotros tomamos la decisión a dónde va a ir nuestra alma. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu regresa a quien lo dio. Pero nuestra alma, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir nuestra alma? En eso quiero que pienses. En eso quiero que tú pienses. ¿A dónde va a ir tu alma el día que tú mueras? Porque hay vida eterna. Hay vida después de la muerte. No es como el ser humano lo dice, que cuando él muere, ahí se acabó todo. Como dice un dicho, vive la vida porque solamente hay una. Mentira del diablo. Que el Señor reprenda a Satanás. No, querido amigo. Si tú vives en esos deleites de la carne, en tus propios pensamientos, en los propios deseos de tu corazón, estás caminando a una perdición segura, querido amigo. Pero el Señor no quiere eso para ti. Para eso Él vino a esta tierra. Vino a dar salvación. Vino para que tú alcances salvación. Para que tengas vida eterna. Para que tú vayas a ese lugar hermoso, querido amigo que me escucha. Él quiere darte lo mejor. No importa lo que tú hayas hecho. Ven al Señor. Ven, acércate a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios bien claramente en Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que te pueda decir el ser humano, lo que el enemigo te venga a satear tu mente, tu corazón, a decirte que tú ya no puedes alcanzar salvación. No importa, querido amigo, lo que él te diga. Ven a Cristo Jesús. Él te dice que no importa lo que tú hayas hecho, cuán grande pecado hayas tú cometido, no importa. Ven, hay esperanza para ti. Acércate a Jesucristo. Y dice bien claro en su palabra que no importa. Que la cuestión es que tú reconozcas que eres pecador y que vengas a Él. Que vengas con un corazón sincero, contrito y humillarte delante de Él. Y decirle, Señor, mira, he pecado, pero aquí estoy, perdóname. Y Él bien claramente nos dice en su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quitarnos todo lo malo que traigamos. Porque dice la palabra de Dios bien claramente que Él nos limpia, nos transforma. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas han pasado. He aquí todas que son hechas nuevas. Cuando tú vienes a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Tú llevas una nueva vida. Porque ya no vives conforme a los propios pensamientos, sino ya vienes a vivir conforme a la palabra de Dios. Querido amigo que me escucha, hay salvación, hay vida eterna. Y esa vida se encuentra en Cristo Jesús. No desprecies ese regalo tan grande que nuestro Padre Celestial ha dado a la humanidad. Ha dado ese regalo tan grande
que ha dado a su unigénito Hijo. Hay consecuencias si tú no quieres recibir a Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios bien claramente. Ahí mismo en San Juan 3:18 dice la palabra de Dios. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo aquel que se rehúsa a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, no piense que va a alcanzar salvación. Él nos da a que nosotros escojamos, que nosotros tomemos la decisión. Dice en el versículo de San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que te conviene, querido amigo? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que le conviene al ser humano? ¿Creer en nuestro Señor Jesucristo o ignorar? Pero fíjate cómo nos habla bien claro la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en Él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Toma la mejor decisión. Acepta a Cristo en tu corazón. Recíbelo. Recíbelo en esta preciosa noche. O cuando tú mires este consejo de la palabra, recíbelo en nuestro Señor Jesucristo. Sé sabio, querido amigo. Sé sabio en esta vida. Si me puedes acompañar a Primera de Juan, unos versículos muy hermosos. Primera de Juan 5:10, dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay vida eterna en Cristo Jesús, querido amigo. Hay vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. No sé si tú te hayas apartado, si tú ya hayas conocido antes de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de Dios. Yo te quiero decir en esta preciosa noche que el Señor quiere que te vuelvas a Él, porque solamente en Él está la vida eterna. Porque el ser humano apartado, alejado de nuestro Señor Jesucristo, no puede alcanzar la vida eterna. Él quiere lo mejor, querido amigo, querida amiga, querida hermana, querido hermano. Si tú has dejado de buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, si tú has apartado del buen camino, el Señor te dice en esta preciosa noche que te vuelvas a Él. Vuélvete de corazón. Vuélvete. Que ya no te siga engañando más el enemigo. Ya deja, apártate de andar divagando en las cosas del mundo. Porque ponte a pensar, ¿a dónde te va a llevar todas esas atracciones del mundo? ¿A dónde vas a ir a dar si el Señor viene o la muerte te encuentra estando en esa condición? Ponte a pensar a dónde va a ir tu alma, querido hermano, querida amiga. Vuélvete a nuestro Señor Jesucristo.
Él está con los brazos abiertos, esperándote. Él siempre ha estado con el ser humano. El ser humano es el que se aparta de Dios. Él es el que le da la espalda a Dios. Pero Dios siempre está con nosotros. Querido amigo, querida amiga, si tú ya has conocido el Evangelio y te has apartado, el Señor te dice, vuélvete a mí. Yo quiero que sigas en este buen camino, que sigas en mí, porque yo soy el único camino a la salvación. Porque está la venida de nuestro Señor Jesucristo, está a las puertas. Está a las puertas la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere que alcancemos la salvación, que nos vayamos con Él en el día de su venida. Porque dice la palabra de Dios que Él viene por un pueblo limpio, puro, sin mancha. Él no quiere que se pierda el ser humano. Él mismo vendrá por todo aquel que lo ha recibido en su corazón, que ha permanecido en Él. Por eso viene nuestro Señor Jesucristo. Él es el único camino, la única salvación. No hay otro camino, queridos amigos. No hay otra salida para que el ser humano alcance salvación. Él nos lo habla bien claramente, nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único camino, que Él es la única verdad que nos va a llevar a ese lugar celestial. Porque Él nos lo dijo bien claramente en su palabra. Voy a preparar moradas. Él fue a preparar moradas para todos aquellos que creen a su palabra y que esperan hasta su venida, queridos amigos. Él quiere lo mejor para su creación. Dios siempre ha querido lo mejor para el ser humano. Pero lamentablemente el ser humano se ha apartado. El mugroso pecado es el que pone una barrera entre Dios y los hombres. Es el pecado el que nos separa de la comunión de Dios. Nadie puede decir, yo tengo comunión con Dios cuando llevo una vida en el pecado. No es así, queridos amigos. Por eso, como te leí en esos versículos en Romanos, que nos dice la palabra de Dios, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir que puede tener comunión con Dios andando en pecado. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, no muerte física. Puede andar el ser humano caminando por las calles, paseando por donde él quiera. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, está muerto espiritualmente. La muerte espiritual. Porque la muerte de este cuerpo, tú lo puedes mirar muy sano, muy buen y sano, muy fuerte. Pero de eso el Señor no mira. Lo que Él mira es la vida espiritual que tú llevas. ¿Cómo estás? El pecado es el que está apartando al ser humano de la comunión con Dios, queridos amigos. Cristo te ama y Él quiere lo mejor. Quiere darte lo mejor. Es la cuestión de que tú te allegues a Él. Que tú vengas a Él, querido amigo que me escucha. El Señor está con los brazos abiertos. Él está esperando a que tú te rindas a Él. La palabra de Dios nos habla y nos dice bien claramente en primera de Timoteo. En Timoteo nos habla bien claramente la palabra de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Primera de Timoteo 1:15, la palabra de Dios. Bien claramente que nos habla la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo se contaba como el primer pecador. Yo me cuento como un pecador. Pero nos habla la palabra que para eso apareció nuestro Señor Jesucristo. Pero bien claro que nos habla. Palabra fiel y digna de ser recibida por toda la humanidad. Él quiere que recibamos esta palabra. Creamos a la palabra. ¿Cuál fue el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo? A darnos vida y vida eterna, queridos amigos. Hay salvación, hay vida eterna, pero se encuentra en Cristo Jesús. No se encuentra en la religión que nos enseñaron nuestros padres. No se encuentra ahí, porque lamentablemente hay muchas religiones que les ofrecen vida eterna, que piensan que por medio de esas religiones puedes alcanzar la salvación de tu alma, puedes alcanzar vida eterna, pero no es así. La palabra de Dios nos habla bien claramente que solamente esa vida se encuentra en su Hijo. Porque dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único camino al Padre celestial. Cristo Jesús. Y ninguno hay otro. Hay salvación. No hay salvación en la religión. No hay salvación en lo que nuestros padres nos inculcaron. No, queridos amigos. Porque lamentablemente nuestros padres nos inculcaron, nos hicieron creer que por medio de imágenes nosotros podíamos alcanzar salvación. Pensaban de esa manera nuestros padres, en su propia ignorancia, porque no conocían de la palabra. Nos hicieron creer que por medio de una imagen hecha por el mismo ser humano podíamos alcanzar salvación. Pero la palabra de Dios nos habla bien claramente que solamente en Cristo Jesús hay salvación, que Él es el único camino, que Él es la única verdad que nos lleva a la salvación, querido amigo. Es que así, querido amigo que me escuchas, la palabra de Dios se está siendo dada. Él quiere que tú lo dejes entrar, que el Espíritu Santo de Dios muere en tu corazón. Pero la cuestión es que tú le abras la puerta de tu corazón, que tú lo recibas, que tú le abras la puerta y le digas, aquí está, entra a mí, ven a mí. Quiero ver ese cambio en mí. Quiero alcanzar la vida eterna. Solamente en Cristo Jesús puede transformar al ser humano, puede cambiar al ser humano, puede quitar esos malos pensamientos. Solamente Cristo Jesús. Yo te lo digo por experiencia propia. Antes, cuando no tenía Cristo en mi corazón, yo me deleitaba haciendo lo malo. Yo hacía lo que mi propia mente me mandaba, lo que mi propio corazón me guiaba. Pero yo estaba completamente caminando en un camino de perdición. Yo no tenía salvación. Estaba caminando a ese lugar de tormento, a ese lugar de juego. Pero Dios en su grande amor y en su grande misericordia puso a una hermana a que me hablara de su palabra. Allí el Señor me dio la oportunidad para que yo pudiera alcanzar la salvación. Y yo tomé esa oportunidad, querido amigo que me escuchas, querida amiga que me escucha. Tomé la oportunidad que el Señor me estaba ofreciendo. Tomé la mejor decisión de mi vida y lo recibí en mi corazón como mi único Salvador, como mi único dador de vida.
Y desde ese día, querido amigo que me escucha, ya no fueron los mismos pensamientos que antes yo tenía. No, porque el Señor quitó todo eso, me transformó, me hizo una nueva criatura. Ahora ya no pienso como yo pensaba antes. Antes pensaba en hacer lo malo, en hacerle mal al prójimo. Ahora es todo lo contrario, queridos amigos. ¿Por qué? Porque ahora vive Cristo en mi corazón. El Espíritu de Dios mora en mi corazón y es el que me guía a toda verdad y a toda justicia. Pero solamente eso sucedió cuando yo le abrí las puertas de mi corazón y lo dejé entrar. Lo dejé entrar para que Él me guiara. Ahora ya no pienso así, querido amigo. Mi manera de pensar, mi manera de ser, ya no es la misma de antes, cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Porque el Señor hizo un cambio. Hizo un cambio en mi vida. Y es lo que quiere hacer en ti, querido amigo, que me escuchas. Es lo que Él quiere hacer. Él quiere transformar tu manera de pensar, tu manera de vivir. Quiere darte lo mejor, nuestro Señor Jesucristo. Él quiere mostrarte su grande amor. Él te nos lo dijo bien claramente en los versículos que te leí, que Dios ha mostrado su grande amor y su grande misericordia para con la humanidad, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Cristo Jesús está la vida eterna, está la salvación de tu alma. Yo te invito, querido amigo, que me escuches en esta preciosa noche, que le abras las puertas de tu corazón y vas a ver ese cambio que tú estás buscando. Vas a conseguir esa paz que tanto busca el ser humano, una paz que el mundo no puede dar. Solamente Cristo Jesús. En Cristo Jesús se encuentra la paz de nuestras almas. El ser humano busca la paz, refugiándose en droga, en alcoholismo, buscando esa paz y la encuentra por un poquito de tiempo, mientras están los efectos de la droga, efectos del alcohol, pero de ahí, cuando pasa eso, empieza otra vez lo mismo. Mas en cambio, en Cristo Jesús está la verdadera paz de nuestras almas, porque vives confiado que no importa que venga la muerte o que el Señor venga, tú partes con Él, querido amigo que me escucha. Te vas con Él. Partes al mejor lugar, querido amigo. Cristo Jesús te ama y lo ha demostrado, dando su vida por ti, por mí en la cruz del Calvario, pagando ese precio tan grande que el ser humano no podía pagar, querido amigo que me escucha. Yo te invito a que te compres una Biblia, a que te llegues a una congregación para que seas enseñado en la palabra de Dios. Querido amigo que me escuchas, toma la mejor decisión de tu vida. Recibe a Cristo en tu corazón. Recíbelo como tu único Salvador y Dador de vida. Y permanece en la palabra de Dios. No te apartes de esta palabra viva, de esta palabra de nuestro Padre Celestial, donde nos anuncia bien claramente que Él, que su Hijo amado, es el único camino de salvación. Yo te invito en esta preciosa noche que si quieres dar ese primer paso de fe, te invito a que tú hagas la oración conmigo para que recibas a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón como tu único Salvador y Dador de vida. Ahí donde tú te encuentres, querido amigo que me escucha, donde tú estés en la sala de tu cuarto, en la sala de tu casa, o estés en tu vehículo escuchando esta palabra, yo te invito a que hagas esta oración, que tú repitas conmigo en esta preciosa noche y le digamos a nuestro Señor Jesucristo, creamos en Él. Yo te invito a que hagas esta oración de fe. Di claramente, querido amigo, Padre Celestial, yo creo que tú has dado a tu unigénito Hijo por salvación
por mi salvación. Yo creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo de Dios, quien vino a pagar ese precio tan grande que yo no podía pagar. Yo reconozco delante de ti que soy un pecador. Reconozco que yo apartado de ti no soy nada. Yo te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón. Te recibo, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Salvador y dador de vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Yo creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Y te recibo en mi corazón como mi único Salvador y dador de vida. Y que me ayudes de hoy en adelante a permanecer en tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu guiándome conforme a tu voluntad, querido Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, porque eres grande y misericordioso. Gracias te doy, Señor Jesús, por compartir esta palabra con todas estas almas que nos siguieron por medio de esta transmisión. Gracias, Padre Celestial, por esos medios de comunicación que tú has establecido para que tu palabra sea predicada. Querido amigo que me has escuchado en esta preciosa mañana, en esta preciosa noche, el Señor te ama y lo ha demostrado. Aquí nos lo dice bien claramente en su santa palabra, que Él dio a su Hijo por amor a ti y por amor a mí, y que nuestro Señor Jesucristo vino y dio su vida por ti y por mí, y Él es el único camino de salvación para el ser humano. Que Dios los bendiga en esta preciosa noche. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que el Santo Espíritu los guíe a toda verdad y a toda justicia. Gloria sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, porque Él es el Hijo de Dios, el único camino de salvación. A Él sea la gloria, honra, alabanza y adoración por todos los siglos, porque Él se la merece, queridos amigos. Él se merece toda la alabanza, toda la adoración, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, queridos amigos. Y espero que busquen un lugar donde congregarse, que se compren una hermosa Biblia donde está escrita la palabra de Dios y que prosigan en el camino del Señor, que permanezcan en el camino de nuestro Padre Celestial. Amén.